Hola amigos, aquí estamos de nuevo, continuamos con el relato de la creación. Hola José Ignacio. Hola Beatriz. Vamos a meternos ya de lleno. Habíamos visto en el capítulo anterior el primer relato de la creación y ahora vamos a ver el segundo. Vamos con ello. En el primer capítulo del Génesis vimos cómo todo el universo fue creado como un templo para dar culto, para alabar a Dios. Y ahora vamos a ver una nueva narración que está descrita en un lenguaje simbólico que, como ya dijimos en el capítulo anterior, en el lenguaje de los mitos, que nos habla de grandes verdades religiosas, pero no concretamente de hechos históricos, ni temporales, ni locales, pero que, como decíamos en el capítulo anterior, los niños entienden muy bien. En el primer relato del Génesis se le llama a Dios Elohim, el Dios creador, y ahora el relato comienza a llamar a Dios Yahvé, que es el Dios de la alianza, el Señor. Vamos a comenzar, José Ignacio. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Vemos, como comentaba además José Ignacio en el capítulo anterior, que solo insufla aliento de vida en el hombre, nada más. Y de ahí la importancia, la dignidad del hombre, la importancia que tenemos, porque somos los únicos seres de la creación que podemos entrar en comunión con Dios. O sea que tenemos que entender este aliento de vida no en el sentido de vida biológica, sino más bien en un sentido de vida espiritual. Exactamente. Vamos a continuar. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, pues aquí tenemos estos dos árboles misteriosos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fijaos que cuando Adán y Eva pecan, Dios les cierra el acceso al árbol de la vida. Eso ya hablaremos de ello, pero es algo para pensárselo mucho, que Dios cierre el acceso al hombre al árbol de la vida. Luego veremos por qué. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nos ha creado como criaturas y nosotros podemos conocer lo que está bien y lo que está mal, pero no podemos establecerlo por nosotros mismos. Cuando Dios nos dice no matarás, es que matar está mal. No podemos llegar nosotros y decir no, si matar está bien. Eso es lo que significa no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. No tendréis acceso a establecer vosotros de lo que está bien y lo que está mal, porque el día que lo hagáis moriréis. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados. Vamos a continuar. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo guardara. Fíjate, José Ignacio, para que lo trabajara y lo guardara. Esto es lo que más adelante vamos a ver que hacían los sacerdotes en el templo. Cuidar y guardar son las mismas palabras que se utilizan para las funciones que tenían que hacer los sacerdotes en el templo. En el jardín del Edén lo que hace el Señor es crear un lugar sagrado donde poder encontrarse cara a cara con su sacerdote, que es Adán. Dice San Ambrosio que cuando tomamos con fe las escrituras sagradas en nuestras manos y las leemos con la Iglesia, el hombre vuelve a pasear con Dios en el paraíso. Dios paseaba con el hombre todas las tardes a la hora de la brisa antes del pecado. Cuando nosotros cogemos las escrituras y rezamos con ellas, volvemos a pasear con Dios en el paraíso de nuestras almas en gracia. Como dice la Dei Verbum número 22, en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y vamos a leer a continuación el mandamiento que Dios le impone a Adán. Y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento: de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás.
Bueno, yo creo que se ha entendido bien lo que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. No sé si tú quieres decir algo más, José Ignacio. Pues no me siento capacitado, Beatriz. Me parece una gran incógnita. Me parece que tu explicación es maravillosa. Luego vamos a ir ahondando en el tema del pecado original. Está claro que Dios nos pone en el paraíso, o puso a Adán y Eva en el paraíso, con una limitación. Es decir, con la conciencia clara de que ellos eran criaturas que estaban también, formaban parte de ese jardín que era otra criatura, del propio Dios, pero con una limitación. El hombre no es Dios, el hombre no es Dios, no es el creador. Y esa limitación que de alguna manera nos llama a la humildad es la que tenemos que tener presentes en este trozo, ¿no? En este texto. Exactamente. La autonomía moral absoluta es una tentación siempre que se presenta constantemente al hombre y en la que cae cuando olvida que existe un Dios creador, un Dios señor de todas las cosas y también, por supuesto, de los hombres. Y vamos a ver lo que pasó. Entonces dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada para él. El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, de modo que cada ser vivo tuviera el nombre que él le hubiera impuesto. Y el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todas las fieras del campo. Pero para él no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. Y el Señor Dios, de la costilla que había tomado del hombre, formó una mujer y la presentó al hombre. Entonces dijo el hombre: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se la llamará mujer, porque del varón fue hecha. Bueno, aquí podríamos comentar mucho, pero quiero pararme en la ayuda adecuada. La ayuda adecuada. Nosotros, los que estamos casados, nuestro marido o nuestra mujer, nuestro esposo, nuestra esposa, es nuestra ayuda adecuada. Y esto es parte de la teología, de toda la teología de San Juan Pablo II, que de verdad merece la pena estudiar y profundizar en ella, porque nos da las bases de nuestro matrimonio, nos explica nuestro matrimonio, nos enseña a ver al otro como la ayuda adecuada que Dios ha creado para nosotros. ¿Y qué le pasa a Adán? Que va poniendo nombre a todos los animales. El poner nombre es una forma de superioridad, de dominar, pero no encuentra la ayuda adecuada en los animales. La encuentra cuando Dios crea a Eva y dice: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso es lo que nosotros exclamamos cuando conocemos por primera vez a nuestro esposo o a nuestra esposa. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta es la ayuda adecuada. Y ahí, como decíamos antes, José Ignacio, culmina la creación, no en el hombre, sino en el matrimonio, en Adán y Eva. Ahora sí pueden empezar a actuar a imagen y semejanza de Dios como marido y mujer. Por supuesto, la forma que tiene de narrar la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán también quiere enseñarnos en aquel tiempo en que el hombre no era superior a la mujer, en una cultura en la que la mujer no valía nada, sino que ambos tienen la misma dignidad como personas. Y pasamos ya a la caída. La Biblia nos enseña a continuación cuál es el origen del mal. Yo me acuerdo de un sacerdote, amigo mío, que tenía a su madre en el hospital, ya murió, y había dos camas, en una estaba la madre y en la otra estaba un enfermo. Y cuando iba a ver a su madre, el hijo de la otra persona que se estaba muriendo le veía vestido de sacerdote y le decía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el sufrimiento? Y me decía a mí este amigo mío, sacerdote, me decía: ¿cómo le explico yo a esa persona que no cree en Dios que es que el sufrimiento viene del pecado? De haber rechazado a Dios. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo
vamos a intentar hacerlo nosotros. Si quieres, José Ignacio, vamos a leer el punto 390 del Catecismo, que también nos habla un poco de todo esto. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Bueno, era un poco lo que decíamos. Sí, es una cosa verdaderamente impresionante, porque además, con independencia de que el pecado original, por supuesto, forme parte de la tradición primero judía y después cristiana, es evidente que todas las civilizaciones han aceptado han aceptado hasta la llegada del ateísmo, ¿no? Han aceptado esta perspectiva del bien y del mal, que es un poco el punto de partida a partir del cual va a adquirir sentido el Nuevo Testamento, va a adquirir sentido todo lo que nos narra la Biblia, pero va a adquirir sentido el Nuevo Testamento. ¿Para qué viene Jesucristo al mundo? Para liberarnos de este pecado original, para liberarnos de esta tenaza que está en nuestra propia naturaleza, no solo con el bautismo, en el que entramos y quedamos liberados, quedamos perdonados, sino con ese mensaje a través del cual somos capaces de superar el pecado original, las limitaciones que se nos imponen por él. Para liberarnos de nosotros mismos. Exacto. Pues aquí entra ya en juego la serpiente que es el demonio, que hoy en día, claro, te dicen que no existe, que es la gran jugada también del demonio. No existe, vale, bueno, o sea, no quiero decir, claro que existe, pero ahora vamos a leer otro punto del Catecismo. Entonces, yo a todas esas personas que me estáis escuchando, entre las cuales habrá de todo, pero personas que digan, el demonio no existe. Si lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y tú eres una persona católica, estás bautizado, o sea, ¿qué potestad tienes para poder decir con tanta libertad que el demonio no existe? Vamos a leerlo, José Ignacio. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Pues vamos a leer ahora la primera mentira de la serpiente, que esto es súper actual, en forma de pregunta. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Y dijo a la mujer, ¿de modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? Dios no les había mandado que no comieran de ningún árbol del jardín. Les dijo que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es muy típico hoy en día también. Ya empieza a poner en duda lo que Dios ha dicho, afirmando algo que no es verdad. Bueno, tiene algo de verdad pero haciendo dudar. ¿Y qué hace Eva? El primer error, entrar al trapo. Es que Eva no tenía que haber entrado al trapo y entra completamente al trapo. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado, no comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues moriréis. Yo siempre les digo a mis hijos que no entren al trapo. Cuando viene alguien que no y empieza a hacer una pregunta que te pone en duda, fuera. No entrar al trapo. Pues vamos, porque Eva entró al trapo, a la segunda mentira en forma de afirmación. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis en modo alguno. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Fijaos que en toda mentira hay un elemento de verdad. La primera pregunta era en forma de pregunta, la primera mentira era en forma de pregunta, la segunda mentira ya es en forma de afirmación. ¿Cuál es la verdad, entre comillas, de la serpiente? No moriréis con una muerte física inmediatamente después de que hayáis comido del fruto, porque sí van a morir, por supuesto. ¿Y la verdad de Dios cuál es? La verdad
con mayúscula. Moriréis con una muerte sobrenatural. La santidad y la justicia original, y perder esta vida es la verdadera muerte. Y luego además entra la muerte en el mundo, porque hasta ese momento no había muerte. Pero ellos perdieron algo mucho más importante que la vida natural. Perdieron la vida sobrenatural, la santidad original, la justicia original. Y perder esta vida es la verdadera muerte. Y esto lo han entendido los santos y los mártires a lo largo de todos los tiempos, que han preferido dar su vida que perder la vida sobrenatural. Yo creo, Beatriz, que nos encontramos ya aquí, en esta pequeña escena tan potente, tan actual, con algo que va a perseguir a la humanidad a lo largo de toda su historia, y es esa dicotomía entre el hombre que obedece a Dios y el hombre que da la espalda a Dios y lo que quiere es conocer el bien y el mal. Quiere tener el secreto, quiere no morir, quiere ser como Dios. Eso no puede ser más actual. Yo creo que todos en este momento lo tenemos perfectamente claros, y hablo en 2019. Es algo perfectamente actual y ya estaba escrito en el Génesis. El que quiere ser como Dios y el que quiere seguir a Dios. Como decía el padre Tellechea, el que quiere convertirse después de la expulsión, que es mirar a Dios, o el que manifiesta, en lugar de conversión, aversión. Y tanto es así que también nos lo cuenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leerlo, el punto 403. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Fíjate también que estábamos hablando antes de lo importante que es no morir, la muerte sobrenatural, que es lo peor que nos puede pasar, y así nos lo dijo Jesús también. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed, ante todo, al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. Y hoy estoy leyendo muchas citas del Catecismo, pero es que me gusta cogerlas porque por eso puedo hablar con esta fuerza, porque puedo decir que esto que estamos contando es verdad. No es que a mí me parezca, no es que yo crea, no es que yo haya interpretado que en la Biblia, no, es que existe el demonio. Y además, aparte de ser pesadísimo, es que no duerme ni descansa, es que está todo el día trabajando. Y vamos a leer también la cita del Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 409. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Bueno, pues aquí nos lo está diciendo, que durará hasta el final. Por eso también es muy importante muchas veces ver que a lo mejor nuestro problema no es nuestro vecino, no es el otro, sino que nuestro problema real es el pecado y estamos luchando contra las fuerzas del mal. Primera mentira en forma de pregunta. Segunda mentira en forma de afirmación. Eva entra al trapo, Adán no sé qué hacía, que estaba por ahí durmiendo, y ya pasamos al pecado. Adán y Eva desobedecen a Dios. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido, que también comió. Bueno, es que es impresionante, y aquí empiezan ya todos los problemas. Por supuesto, el Génesis no nos habla nunca de una manzana, nos habla de un fruto.
pero yo creo que esto es una lección magistral de lo que realmente es el pecado, cómo el autor, el agiógrafo, nos va llevando hasta el desenlace final, cómo habla de cómo nos tienta la serpiente, cómo nos tienta el demonio y cuáles son las consecuencias, que vamos a leerlas ahora, porque esto es algo impresionante que nos pasa continuamente a cada uno de nosotros. Entonces se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Y cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me oculté. Dios le preguntó: ¿Quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Pues fijaos que antes Dios paseaba con Adán y Eva a la hora de la brisa, y ahora, una vez que han comido del fruto, Dios se les hace antipático, están desnudos. ¿Qué significa estar desnudo? Porque no nos podemos quedar en algo físico. Si ahora vamos a las playas y está todo el mundo desnudo y nadie siente vergüenza, no es eso. Es que eran, cuando Dios creó a Adán y Eva, eran dos seres impresionantes, transparentes, porque eran todo bondad. Entonces se veían hasta las entrañas del corazón, se veían enteros, no tenían nada que ocultar, y ahora están desnudos, han puesto al descubierto su miseria y se sienten feos, que no quieren que Dios les vea. Dios se convierte en un enemigo para ellos, no se aguantan ni a sí mismos, empiezan ya los efectos del pecado, empieza Eva a culpar al otro, el otro a culpar a la otra. Pero eso significa estar desnudo, no es tanto una cosa física, sino el ver el mal en el cuerpo del otro. O sea, ya ahora quieren esconderse. Sí. Primero la desobediencia y después la mentira. Sí. Un pecado llama a otro. Bueno, por supuesto, por supuesto. Un pecado siempre llama a otro, siempre. Y ahora, fijaos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, quiere que el hombre entre en comunión con él, pasea con él a la hora de la brisa, todo maravilloso, y el hombre rechaza a Dios. Ese es el pecado, rechazar a Dios, desobedece, quiere ser como Dios, que ya era como Dios, pero bueno, quiere ser más que Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Cómo reacciona Dios ante esto? Después de preguntarle al hombre qué ha hecho, dándole una posibilidad de arrepentirse, porque cuando Dios le pregunta al hombre ¿qué has hecho? Si el hombre en ese momento hubiera dicho: Dios mío, he hecho lo peor que podía haber hecho, te he desobedecido, he sido soberbio, pues ahí Dios le hubiera perdonado. Dios está buscando el arrepentimiento del hombre, pero el hombre se esconde, no le pide perdón. ¿Y qué hace Dios? Anuncia el primer evangelio, el llamado protoevangelio. No le riñe, anuncia el protoevangelio, el primer evangelio, la venida de su Hijo Jesucristo que salvará al hombre. Vamos a leerlo, Toti. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales y todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Bueno, pues esto es algo impresionante. Es el primer evangelio, el protoevangelio. Dios maldice a la serpiente y luego pone enemistad entre la serpiente y la mujer, que es, los padres de la Iglesia siempre han entendido a esa mujer como la Virgen María por excelencia. Entre
tu linaje, o sea, el linaje de la serpiente, y el suyo, el linaje de la Virgen María. ¿Quién es el linaje de la Virgen María por excelencia? Jesucristo. Ya nos está hablando de la salvación obrada por Jesucristo. Él te herirá en la cabeza, es decir, que te va a matar, mientras tú le herirás en el talón. Y muchos padres de la Iglesia, y esto es muy bonito, han visto esas heridas en el talón como los clavos de la cruz, pero herir en el talón no es matar, es el linaje de la mujer el que va a herir a la serpiente. Es algo fascinante. Fascinante. Y además, bueno, curiosísimo, o mejor dicho, no creo que sea cuestión de casualidad, pero tenemos ya aquí en el texto del Génesis, nada menos, ese anticipo de lo que va a ser el Evangelio de Jesús, la Virgen María y a Jesús con el concepto linaje y la Virgen María con el concepto mujer. Claro. Eva. Exacto. La estirpe, ¿no? No Exacto. dice linaje, dice estirpe. Sí, estirpe o linaje. Depende de las traducciones. Aquí detrás, justo a la izquierda de Beatriz, tenemos una imagen de la Virgen pisando a la serpiente, en el estudio de Mater Mundi. Eso. Bueno, pues ya a partir de aquí, Adán y Eva serán expulsados del paraíso, pero porque se expulsan ellos a sí mismos. O sea, ¿qué es el paraíso? Vivir en comunión con Dios. Cuando tú pecas, te expulsas a ti mismo del paraíso. Y Dios le dirá a la mujer y le dirá al hombre lo siguiente. A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz tus hijos. Hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y zarzas, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Bueno, pues esto es una forma de ver cómo realmente el pecado es la razón de nuestro sufrimiento. Yo creo que vamos a parar aquí y yo os invito a todos a que os leáis el libro Comprender las Escrituras, que es una maravilla, que lo explica fenomenal. Estáis viendo ahora en pantalla la editorial, el libro, os recuerdo siempre, el de tapa dura, no el de tapa blanda, el de tapa dura. Aquí en pantalla viene donde lo podéis adquirir. Que os lo leáis y vayáis profundizando en todos estos textos, porque no es lo mismo que nosotros los vayamos explicando a que vosotros os sentéis y meditéis estos textos, y si es delante del sagrario, pues mejor, y si no, en vuestras casas, porque así iréis creando una relación personal con Dios, y Dios paseará con todos vosotros en el paraíso a la hora de la brisa. Ya continuamos en el próximo programa, hablaremos un poco de las consecuencias del pecado y cómo va transcurriendo toda la historia hasta la llamada de Abraham. No sé si quieres añadir algo, José Ignacio, hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Bueno, mucho me encargas, Beatriz, pero sí voy a añadir una cosa, y es que en el Edén, en ese jardín, estaba presente la serpiente. ¿Y eso qué significa? Eso significa que Dios, al crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y ponerles a vivir en ese paraíso, les está concediendo la libertad de optar por el bien y el mal. Evidentemente, después de caer, optan por un destino que va a cambiar por completo y que va a quedar determinado para toda la humanidad. Pero antes ejercieron una libertad, no eran seres en un mundo etéreo, sin más. El hombre es libre desde entonces, desde su creación, libre. Y eso es clave para entender aquello de lo que estamos hablando, para entender la opción sobre el bien y el mal. Por supuesto, y nos llama a todos a que meditemos estos textos también para darle ese sí o ese no, pero bueno, para que nosotros también ejerzcamos bien nuestra libertad, que eso significa le demos ese sí a Dios y le sigamos a Él.